Cupra León e-Hybrid. Maniobra de esquiva. A tenor de lo que había vivido durante los días anteriores probando el Cupra León, las expectativas eran altas. Esperaba un gran resultado que lo colocase entre los mejores. La primera pasada, en la que todo nos pilla por sorpresa, no hubo sorpresa. El León e-Hybrid siguió con facilidad mis movimientos con el volante. Ni subviraje ni sobreviraje, ni actuación brusca del control de estabilidad. 75 km por hora pareció una velocidad sencilla para él. En las siguientes pasadas siguió demostrando su efectividad en la maniobra, y apareció un efecto inesperado que complicó mejorarla. En ocasiones la dirección se endurecía mucho al intentar enfilar el coche por el último pasillo de conos. Ya no es solo que la asistencia sea menor y que haya que hacer más fuerza, la sensación es que hay una fuerza que se opone a girar el volante en el sentido correcto. Con el modo Cupra activado, que endurece la suspensión, el Cupra León es más eficaz en esta prueba. La diferencia no es grande, pero se siente. Finalmente, tras unos cuantos intentos, no conseguí superar los 79 km por hora sin pisar alguno de los conos. No por ello es un fracaso. Salvo por el endurecimiento de la dirección, el Cupra León ha sido uno de los coches más eficaces y seguros en esta prueba. Slalom. El slalom ha servido para ver en imágenes lo que sentía al volante. La carrocería apenas balancea y la velocidad de paso es muy alta. Hay un pico de 80 km por hora, que es más de lo que logramos con el Ford Focus ST. No hay complicaciones para el conductor, apuntar con el volante y ser cuidadoso con el acelerador. Esta otra pasada sirve para ver lo que ocurre si se intenta hacer el slalom con el ESP desconectado de igual modo que cuando está activo. La parte trasera acaba intentando ponerse por delante, comprometiendo la seguridad y reactivando el control de estabilidad que, aunque apagado, permanece en estado latente hasta que considera imprescindible actuar.